Padre Celestial, en esta hora te pido y te suplico la llenura del Santo Espíritu para mí y para mis hermanos, a fin de que pueda proclamar tu palabra con rectitud para tu gloria y para la exaltación de Cristo. Y permítele a mis hermanos tener una mente y un corazón dispuestos para oír y para obedecer tu bendita palabra. Padre, quiero también pedirte en manera muy especial por la señora madre de mi hermana Maritza. Consuela el corazón de nuestra hermana, dale esperanza y confianza en tu socorro, tu ayuda, tu gracia, tu misericordia. Y permite, oh Dios, que el corazón de su señora madre acepte la bondad tuya en Cristo Jesús. Te encomiendo a mi hermana Marlene, sus dolores, sus achaques, sus enfermedades. Ruego tu mano poderosa sobre ella para que, oh Dios, le permitas recuperar su salud. Te encomiendo a mi hermano Jorge. Te agradezco, Señor, porque puedo ver en él un corazón agradecido, un corazón que te reconoce en todo bien que ocurre en su vida. Ayúdalo. Y ayúdanos a nosotros para apoyarlo, para respaldarlo. Y te encomiendo también a mi hermana Nelcy de Macías, para que, oh Dios, culmines el proceso de sanidad en ella de la mejor manera posible. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar durante el sermón en el libro de Isaías, capítulo 53. Pero antes de irnos al libro de Isaías, vamos a hacer una mención pequeña de lo que leímos en San Lucas también. Hoy hemos estado hablando de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en los himnos, en las lecturas y ahora en el sermón, porque hoy vamos a conmemorar la muerte del Señor. El Señor Jesucristo quiso ser recordado por su muerte. Casi todos nosotros somos recordados por nuestro día de nacimiento, pero el Señor Jesucristo quiso ser recordado por el día de su muerte. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y es necesario que recordemos todas esas cosas porque no podemos olvidar los beneficios de Dios. Nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos la tendencia a olvidar. No olviden nunca eso. Hay un peligro para nosotros y es olvidar. Somos muy olvidadizos. En la narración del Evangelio de San Lucas, quiero que pongan la mirada o quiero que pongan la atención y recuerden lo que Leonardo leyó también. Unos personajes, unos hombres, a un cirineo, un Simón llamado Cirineo. Recuerden al comandante del escuadrón romano que estaba ejecutando la crucifixión del Señor. Y recuerden a uno de los ladrones que estaba en la cruz, en el suplicio con Cristo. Y lo que quiero decirles es que en mi modo de analizar las cosas y de verlas, estos hombres que manifestaron y confesaron fe en Cristo, solo tuvieron la oportunidad de ver lo que estaba ocurriendo. El ladrón
fue testigo de todo lo que pasó con Cristo en su juicio, en su sentencia, en sus azotes, en su camino al Calvario, en su crucifixión. Él estuvo viendo todas esas cosas y él se dio cuenta de que estaban cometiendo una injusticia. Lo mismo, infiero yo, le pasó a Simón el Cirineo. De curioso viene de su finca, viene de su parcela, y de curioso va y se mete en el tumulto y lo cogen los soldados y lo obligan a cargar la cruz. Yo creo que esa experiencia que tuvo Simón de Cirene no pasó porque pasó. Había un propósito en ella de enseñanza para nosotros, pero también para tratar con esa persona. Y el comandante de los soldados romanos que estaban ejecutando la crucifixión, pues también vio todo el proceso. Y solo viendo lo que estaba ocurriendo llegó a la conclusión: este es hijo de Dios. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué nosotros, que podemos ver gráficamente en las Escrituras testimonio de los apóstoles? ¿Quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son aquellos que vieron, que oyeron, que tocaron, que convivieron, que presenciaron todos estos hechos históricos. ¿Por qué nosotros, que los tenemos escritos en manera sobrenatural, no lo creemos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué el amor en semejante sacrificio no nos constriñe, no nos empuja a amar a ese ser? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? A veces no lo puedo entender. Un ladrón insultaba a Cristo, como hacen muchas personas hoy en día. No solo no se contentan con no creer, sino que lo insultan y lo desprecian. Y el otro había comprendido completamente el evangelio, viendo lo que estaba ocurriendo en esa ejecución. La primera cosa que ese ladrón admite es que el que estaba ahí en el medio de ellos era Dios. ¿No le temes a Dios estando con él en la misma condenación? La segunda cosa que este ladrón, y todos nosotros en cierta forma somos ladrones, la otra cosa que este ladrón comprende, la otra cosa que él admite, es que ese que estaba en el medio, que era Dios, era justo, que había sido condenado sin delito, que había tenido un proceso fraudulento, completamente injusto, y que estaba sufriendo una pena que él no tenía por qué pagar. Y la tercera cosa que admite el ladrón es que el que estaba ahí, Dios, pagando una cuenta que no debía, lo podía salvar. Y no pidió lo que pidió el otro ladrón. El otro ladrón decía: bueno, si tú eres quien dices ser, bájate de esa cruz y bájanos también a nosotros. Acá con todos estos romanos y muéstrales quién eres. Él humildemente se limitó a pedir que lo salvara. En espíritu: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y miren la respuesta inmediata de Cristo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo.
Usted posiblemente me puede decir, demuéstreme históricamente que eso pasó. Yo no le voy a demostrar nada. Si usted tiene mucha inquietud intelectual, vaya y estudie. Eso está en los anales del Imperio Romano. Eso está en la historia del pueblo judío. Nadie puede negar al Cristo histórico. El problema está en aceptar que ese Cristo histórico que fue juzgado por el Imperio Romano te puede dar vida eterna y te promete vida eterna y te dice que te lleva a una vida que sí es verdaderamente vida. Aquí mismo en este momento hay personas que no quieren oír lo que estoy diciendo. Es como si quisieran que eso no resonara en sus oídos. La pregunta es: ¿por qué tanto rechazo? ¿Por qué tanto desprecio? Eso también está profetizado. Y ahora quiero llamarle la atención. Esto no solamente sucedió en la historia, fue profetizado 700 años antes de que sucediera. La mayoría de la gente dice la narración del sacrificio de Cristo se encuentra en los evangelios, de la muerte del Señor. Miren, muchos eruditos bíblicos dicen que nada más claro en la Biblia que el capítulo 53 de Isaías con relación a la muerte del Señor. Y otros eruditos dicen nada más claro que el Salmo 22, hablando muchísimos años antes, el rey David, de lo que iba a pasar en el Monte Calvario. Sin embargo, muchos intelectuales y muchos académicos y mucha gente sabia niega que esto sea una realidad para el ser humano. En Adán estábamos representados todos nosotros, y por esa razón cuando Adán pecó, pecamos todos y hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Nos gusta pecar. En Cristo, óigame bien, en Cristo estamos todos representados. En Él estamos todos nosotros los que miramos a Él y confiamos en que su sacrificio es suficiente para prepararnos para la vida eterna. La gente no cree en la vida eterna, pero le preocupa morirse. La gente no cree en la vida eterna, no cree en la otra vida, pero hacen todo lo posible por no morirse. Y piensan que cada vez que van a la funeraria, a un velorio, piensan que eso no les va a pasar. Ay, pobrecito, vamos a enterrar a Francisco, pero eso no, conmigo, yo estoy muy lejos de eso. La verdad, cada vez que usted va a un sepelio, cada vez que usted va a una funeraria, va a un velorio, usted debería pensar que un día va a estar ahí. Tarde que temprano. Y el que venció la muerte, el que nos permite a nosotros mirar la muerte fijamente en sus huecos horadados de calavera, es Cristo. Y es el que nos permite decir que para nosotros los cristianos la muerte es ganancia. El cristiano verdadero tiene que empezar a mirar la muerte de otra manera. La muerte no es un fracaso, la muerte no es una derrota, la muerte es un grito de victoria para el cristiano. Porque es donde empieza la verdadera vida. Las leyes que rigen el universo no se crearon solas. El universo está lleno de leyes y principios. Esas leyes y principios no se crearon solas. Tuvo que haber una mente inteligente, suprema, que las estableció y que las utilizó y que las mantiene. Isaías 53, sus ojos en Isaías 53, Antiguo Testamento. Vamos a ver hasta dónde nos permite llegar el Señor. En el versículo 1
Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo me pregunto, ¿cuál anuncio? Y la otra cosa que yo me pregunté cuando estaba leyendo esto, ¿a qué se refiere la manifestación del brazo de Jehová? Si ustedes leen el capítulo 52 de Isaías, van a ver que es toda una declaración de buenas noticias de parte de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, el anuncio es ese. Para nosotros, ¿cuál es el anuncio? El anuncio es que Cristo pagó nuestra cuenta. ¿Y qué es el brazo de Jehová? El brazo de Jehová es el símbolo bíblico del poder de Dios. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo de hombre, pone su confianza en brazo de hombre. Solo el poder de Dios nos garantiza a nosotros estabilidad y solo nos garantiza futuro bienaventurado. Entonces, en el capítulo 53 que empezamos a leer de Isaías, comenzamos a mirar la inquietud del profeta preguntándose quién ha creído a nuestro anuncio. Y lo que tengo que decirles es que hoy en día, cuando nosotros estamos en el ministerio, comenzamos a decir, bueno, ¿y quién cree? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde encontramos las personas que están dispuestas a interesarse por este mensaje, por esta historia? También nos preguntamos por eso. ¿Dónde están? ¿Por qué esto no les interesa? ¿Por qué no les llama la atención? En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios, brazo de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ninguna otra parte del Antiguo Testamento presenta esta profecía tan clara y plenamente diciendo que Cristo debía sufrir y luego entrar en su gloria. Pero a esta fecha, hoy día, desde aquella época, pocos entienden, pocos disciernen o reconocen el poder divino que va con la palabra de Dios. En verdad, hoy día tampoco se valora la palabra de Dios. Yo siempre les insisto, todo lo que ustedes necesitan es la palabra de Dios. Todo lo que necesitan. No necesitan nada más. Pero claro, yo sé que hay un enemigo ahí al oído diciéndoles otra cosa. Y a usted le toca decidir a quién va a escuchar. La serpiente está activa todavía. Está derrotada, pero está activa. Y todavía trabaja. La palabra es suficiente. Y a la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Podríamos decir que el cuestionamiento es para el pueblo de Israel directamente por su incredulidad y su infidelidad. ¿Creerán todos los israelitas lo que anuncia y el profeta y cree el remanente de los creyentes? ¿Creerán lo que ese remanente cree? ¿Creerán todos los judíos lo que Dios dice por medio del profeta? ¿Creerán todo lo que cree el remanente? Porque en Israel siempre hubo un remanente, siempre hubo un grupo que realmente creyó. ¿Sabe cómo lo llamaban? Lo llamaban los silenciosos de la tierra. Y ahora de pronto les explico un poquito qué era lo que creían ellos, los silenciosos de la tierra.
La respuesta a esa pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, es muy pocos. Sin embargo, va a ser una multitud incontable. Muchas naciones creen el evangelio, pero el propio pueblo de Dios, el pueblo propio de Israel, no lo cree. Hasta el día de hoy están esperando que llegue el Mesías. Y tienen ideas raras sobre el Mesías que están esperando. El evangelio, el anuncio de Dios con las buenas noticias, les es de poca estima. Y no solo a los judíos, también a muchos de nosotros, también a muchas de las gentes en Villavicencio, en Colombia, en el mundo. El evangelio es despreciable. Adelantémonos un poquito ahí en Isaías 53. Vayan al versículo 3. Ayúdenme a leerlo. Ayúdenme ayuden la voz mía un poquito. Vamos todos. El 3. Despreciado. Mire ese versículo. Habla de despreciado, habla de desechado, habla de varón de dolores, experimentado en quebranto, y que escondimos de él el rostro, que fue menospreciado y que no lo estimamos. Mire, casi todo el versículo es hablando negativamente de la actitud que nosotros tenemos frente a Cristo. Ustedes son el pueblo de Dios. El hermano Nicolás el domingo pasado les dio un magnífico sermón sobre la dignidad del pueblo de Dios. ¿Dónde los ha llamado Dios? ¿Dónde los trae Dios? ¿De dónde los ha sacado? Nación santa, linaje escogido, reino de sacerdotes. Y yo les pregunto hoy a ustedes, linaje escogido, reino de sacerdotes, ustedes están aquí por alguna razón. No están aquí porque quisieron, están aquí porque Dios los trajo, porque yo creo en la soberanía de Dios. Y yo les pregunto a todos los que están aquí esta mañana, ¿quién es Cristo para usted? En conciencia, cuando usted se mira esto de la fe cristiana, ¿qué piensa de Cristo? En verdad, ¿qué piensa de eso? ¿Qué piensa del evangelio? ¿Qué piensa de la palabra? ¿Qué piensa de lo que Dios dice? Si usted es uno de los que desprecia a Cristo, si usted es uno de los que le da poco valor, si usted es uno de los que los mira con escepticismo, dígame por qué lo hace. Si Cristo no es nadie y si Cristo no es nada, ¿por qué lo desprecias? Es inexplicable. Ahí mismo en el versículo, en el capítulo 53 de Isaías, el versículo 2. Devolvámonos un poquito. Subirá cual renuevo delante de él. Y la Biblia siempre que habla de renuevo, ¿a quién se refiere? A Cristo. Bien. Y como raíz de tierra seca, oiga, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos, mas inatractivo, para que lo deseamos. Como raíz de tierra seca. Los orígenes del evangelio no son prometedores. En el libro de Zacarías hay una muy buena exhortación sobre los que desprecian los pequeños comienzos. A la gente no le gustan las cosas pequeñas. A la gente no le gusta lo que empieza con mínimos. La gente no tiene paciencia, la gente quiere cosas grandes. Hoy en día la mayoría de la gente no quiere empezar como mensajero en la empresa, quieren empezar como gerentes. Porque esa es la naturaleza nuestra. No hay paciencia para escalar, no hay paciencia para hacer camino. Pero miren lo que dice en Juan capítulo 1. Vayan a San Juan capítulo 1, por favor. Juan 1. Versículo 46. Ahí vamos a hablar de un personaje que se llamaba Natanael, bastante escéptico, bastante incrédulo, bastante práctico, dirían algunos, ¿no? Cuando a él le hablaron de que habían visto al Mesías,
¿Sabe lo que contesta Natanael? Ahí en el versículo 46 está la respuesta de Natanael. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De ese triste pueblo va a salir el Mesías? Le dijo Felipe: ven y ve. Comprueba tú mismo. El Mesías nada tenía de gloria. Pongan atención a eso. Cristo no ostentó nada. Toda su vida fue un solo humilde, fue completamente humilde en estado extremo. Los que escucharon el programa radial esta mañana, escucharon cómo Cristo a los 8 días de nacido ya empezó a identificarse y a cargar nuestros pecados. Él fue presentado en el templo y fue circuncidado. Él no necesitaba ser circuncidado. Cristo nació sin pecado. La señal del pacto de que había una reconciliación con Dios era la circuncisión. Él no tenía que mostrar esa señal, pero se estaba identificando con nosotros, porque aún de recién nacido se identificó totalmente con nuestra humanidad. Comenzó a cargar los pecados desde que era un niño. Y ustedes saben cómo nació. No nació en un palacio, ni siquiera nació en una casa normal. Nació en una pesebrera. Nació en medio de los animales domésticos de un hotel. Él se hizo pecado por nosotros, vivió la sentencia a la cual nos expuso el pecado. La sentencia que pesaba sobre nosotros, Él la tomó y Él la pagó. Los corazones carnales no ven esto, no lo comprenden. Porque la misma palabra dice que el evangelio para los incrédulos es ¿qué? Locura. ¿Usted cree? Usted está aquí porque es creyente. Usted hizo un examen de conciencia cuando el anciano Ricardo hizo la penitencia y pudo establecer que usted sí cree el evangelio. Dele gracias a Dios. Porque si usted es un verdadero creyente en el Señor, es porque Él le concedió esa gracia. En el evangelio, Cristo llega sin pompa y sin honor, como una raíz de tierra seca. Muy poca cosa, una plantica muy insignificante, raquítica. Aunque Él es el retoño prometido del trono de Isaí. Están en Isaías, ¿no es cierto? Vayan al capítulo 11 rápidamente. Isaías 11. Y por favor lean el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Vamos todos ya. Saldrá. Ok, eso sonó como una caída de aguacates, pero bueno, está bien. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Se está refiriendo a Cristo, pero Isaías en el capítulo 53 dice: no hay parecer en él, ni hermosura. Esos cuadritos del Sagrado Corazón de Jesús que pintan y que tienen muchos en las casas, eso no es cierto. Ahí lo pintan hermoso, casi que afeminado, pero eso no es así. Un judío narizón, como todos, curtido por el sol, con una apariencia muy varonil. No había ningún atractivo en él. No era el físico lo que tenía que atraerlo. Era su bondad, su misericordia y su mensaje, su autoridad. Eso era lo que tenía que atraerlo. ¿Qué es lo que mucha gente busca hoy de las iglesias evangélicas? Buena alabanza, buena música, buenas manifestaciones, visiones, revelaciones, profecía.
Eso no tiene que traerlos a la iglesia. Lo que los tiene que traer a la iglesia es Cristo Jesús crucificado por ustedes. Eso es lo que los tiene que traer a la iglesia. ¿Y cómo sabemos eso? Escritura. Escritura. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice la Biblia del rey Saúl? Dice que era hermoso. Dice que tenía una estatura enorme que sobresalía por los hombros de todos los demás, de los comunes. O sea que si usted quería descubrir al rey Saúl, lo podía ver rápidamente porque sobresalía por la estatura. Era un Hegeman. Los que conocieron al doctor Hegeman, 2 metros y pico. Bueno. ¿Y quién fue Saúl? Un rey perverso. ¿Se acuerdan cuando estaban escogiendo al rey David, a los hijos de Isaí? El profeta puso los ojos en el más hermoso, en el más atractivo, y el Señor, ¿qué le dijo? No te fíes en eso, porque lo que Dios busca es el corazón. O sea, las apariencias, hermanos, no deben ser la motivación nuestra. Lo que realmente nos debe motivar es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que Dios ha planeado por nosotros desde la eternidad. Porque nos quiere llevar a una verdadera vida y a un verdadero tesoro. Y nosotros muchas veces despreciamos eso porque tenemos los ojos puestos en el tesoro que está aquí y se va a acabar. No, pastor, yo sé cómo guardar mi plata. Yo la tengo bien asegurada. Sí, y cuando se muera, ¿qué hacemos con su plata? ¿Se la echamos en el cajón? ¿Le abrimos un hueco al lado y la enterramos ahí, junto a usted, para que usted pueda estirar la mano y contarla de vez en cuando? Como Rico MacPato. Hermanos, convéncense. Esta vida es vanidad y solo vanidad y nada más que vanidad. Todo aquí llega y todo aquí pasa. Los que tenemos o estamos en el 7º piso, ¿qué hace que estábamos en el 2º? Y ahora no nos queda sino la canción. Hermano, esto es vanidad. Los jovencitos que me están escuchando hoy aquí, las señoritas hermosas que me están escuchando, que están en la universidad y son muy, muy geniales y todas esas cosas, prontico estarán conmigo en el 7º. Esto se acaba. Las vanidades del mundo se acaban. Viene algo mejor. Viene lo verdadero. Viene el tesoro real. Y aquí está, pintado en la escritura, muy bien logrado, cómo puede usted disfrutar de ese tesoro. No hay parecer en él ni hermosura. Cristo en su advenimiento vino, a diferencia del rey Saúl o aún del mismo rey David, en manera muy sencilla y muy modesta. Vamos a Isaías 53 otra vez. Y el versículo 3, de nuevo. Despreciado y desechado entre los hombres. Isaías 49:7. Vamos, saltemos al 49:7. O regresemos, perdón, al 49:7. Y dice ahí en Isaías 49:7, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, al santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. ¿Qué es lo que le dijo? Verán reyes
y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Y saben una cosa, recuerden que en el Nuevo Testamento dice que un día toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y dice también que toda rodilla se doblará. Yo le hago una invitación hoy, doble la rodilla hoy voluntariamente, porque al final tendrá que doblarla a la brava. Pero que la dobla, la dobla. Y que confiesa, confiesa. Pero ese día será demasiado tarde, porque con su confesión y con su doblada de rodilla se irá a los infiernos. El Salmo 22, versículo 6. Miren el menosprecio. Miren la poca cosa con que se mira a Cristo desde el punto de vista de la incredulidad. Salmo 22, 6. Mas yo soy ¿qué? Gusano. Eso le debe encantar a Ricardo. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado ¿de quién? Del pueblo. De manera que el desprecio de el pueblo por Jesús no lo cogió por sorpresa, eso estaba predicho, eso estaba profetizado con mucha anticipación. Pero eso no ha pasado de moda, eso sigue siendo una realidad, eso sigue siendo hoy en día. Es más, nosotros como creyentes a veces lo despreciamos también, porque optamos por el pecado antes que por él. No hay compromiso. En Isaías 53 sigue diciendo: varón de dolores, experimentado en quebranto. La palabra para quebranto en hebreo es lo mismo que aflicción. Sería mejor traducirla como enfermedad. Los seres humanos huyen del sufrimiento y de la debilidad, pero el siervo de Dios acepta ambos, acepta el sufrimiento, acepta la debilidad deliberadamente, intencionalmente. ¿Por qué? Porque eso lo identifica con el sufrimiento de Cristo. Ningún sufrimiento en esta tierra se parece, tiene semejanza, ni siquiera una línea con el gozo que tendrás en la próxima. Ah, pastor, pero eso está lejos. ¿Quién sabe? Puede estar a la esquina, como le dicen en los aviones, puede estar atrás de usted. ¿Quién tiene comprada la vida? ¿Quién sabe cuándo el Señor lo llame? Puede ser hoy en la tarde, después del almuerzo, antes de dormir, como puede ser después de 80 años. Y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. 53:4, Isaías 53:4, para que vamos cerrando el sermón. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, en estos versículos hay un relato de los sufrimientos de Cristo, y especialmente en este versículo que acabamos de leer, en este versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. No está hablando de enfermedades físicas, está hablando de la enfermedad espiritual, de la enfermedad emocional. ¿Cuál es la enfermedad de hoy? La de moda. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cuál? No entiendo. ¿La qué? ¿La santidad? Ah, la ansiedad. Ah, ok. La depresión, la angustia, ¿no es cierto? Esa es la enfermedad de hoy. ¿Cómo la podemos curar?
Porque esa enfermedad sí es de las emociones, esa enfermedad sí es de la mente, esa enfermedad sí es del corazón, esa enfermedad sí es de lo trascendente en el hombre. No hay un jarabe para que nos saque de la ansiedad, y las drogas y los ansiolíticos que le formulan a usted lo trastornan mucho más. La única cosa que lo puede curar y que lo puede sanar es cuando usted entiende lo que Cristo dice cuando dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Salud emocional. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Salud mental. Los pecadores tienen su pecado favorito. Me voy a incluir. Nosotros los pecadores tenemos nuestros pecados favoritos. Vaya pensando ahí cuál es el suyo, porque debe tener alguno favorito. Porque esa es la verdad. Nos gusta pecar. Tenemos nuestro pecado favorito. Tenemos nuestro propio mal camino y lo apreciamos. Y somos capaces de despreciar a Dios por ese camino. Nuestros pecados merecen todos los castigos y dolores, hasta los más severos, merecen el infierno, como dijo Ricardo hoy aquí en la penitencia. Pero hay un Dios que espera, que tiene paciencia, que es lento para la ira y pronto para perdonar, y está gritándonos y diciéndonos: comprendan mi amor, entiendan mi amor, entiendan mi evangelio, reciban mi poder y cambien, por favor. Arrepiéntase. ¿Qué vamos a recordar hoy? Hoy vamos a recordar esa muerte expiatoria, esa muerte sustitutiva, esa muerte que nos libra a nosotros de la muerte eterna, que nos libra de la carga del pecado, que nos devuelve la paz, que nos da el gozo para vivir. Hoy lo vamos a celebrar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lo recordemos con frecuencia y que lo recordemos por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Ahora, mi querido hermano, yo quiero ser honesto con usted. Cristo murió por usted. Ahora, no basta con que usted diga: ay, amén, aleluya, Cristo murió por mí. Mis pecados han sido perdonados. Yo voy para el cielo y yo vivo como me dé la gana. Eso no es coherente y eso no es verdad. Porque sabe la verdad. La verdad es que cuando usted cree que Cristo murió por usted, que Cristo perdonó sus pecados, que Él le abrió la puerta del cielo y lo lleva a la gloria, usted cambia. Y cambia porque quiere cambiar, no porque se lo impone. Yo siempre se los he dicho y se los voy a volver a repetir. ¿Y por qué hablo siempre del trago? Porque el trago fue mi problema, uno de mis grandes problemas. Todas las tragedias y las vergüenzas que hay en mi vida se las debo al trago. Menos mal que hace 47 años, 48 años que no me emborracho. Gracias a Dios, Él sanó eso en mí. Si usted tiene problemas con el alcohol, si usted tiene problemas con ese vicio o con las drogas o cualquier otro vicio en su vida, cualquier otro pecado, adulterio, fornicación, homosexualismo, cualquier otro pecado, usted tiene que llegar a un arrepentimiento verdadero que le permita decir lo siguiente: yo no me quiero emborrachar. Yo tengo oportunidad de cometer adulterio con fulanita, me está cachando, me está parando bolas, se me está poniendo en bandeja de plata, pero no lo quiero hacer. Eso es muy distinto a decir: no lo puedo hacer porque soy evangélico. ¿Qué dirá el pastor? Uy, el escándalo que se va a formar. Ay, lo que van a decir los hermanos. No. Porque la fuerza del cambio, la fuerza de la gracia, el haber creado, te hace cumplir en ti la promesa de Cristo de que eres una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Eso es verdad en usted?
Si es verdad en usted y ese amén es genuino, entonces quiere decir que crees en Cristo, que tienes el Evangelio. Amén.